Estamos grabando, ¿sí? Entonces, habíamos visto, habíamos mencionado, habíamos pasado esta parte y les mencionaba que todo esto ocurría principalmente en la caldera de recuperación. La parte esta, previa al smelt, acá, esta parte de la caldera de recuperación, ¿sí? Yo, luego de la caldera de recuperación, obtengo por un lado el smelt, que va al tratamiento que ya mencionamos recién, por el otro lado vapor, que va a la generación de energía, y por el otro lado los humos que van al precipitador electrostático. En este gráfico, en esta foto, vemos acá la caldera de recuperación, acá vemos el precipitador electrostático, ven acá que hay un tubo, este tubo transporta los gases que vienen directo de la caldera, pasan por este precipitador electrostático y de ahí van a la chimenea y se liberan los humos. Esto que ustedes ven acá como blanco, a priori uno diría, no, que esto es recontra contaminante, pero en realidad es principalmente vapor de agua, ¿sí? En general es bastante amigable con el medio ambiente eh, y se libera relativamente poca cantidad de otros compuestos, ¿sí? Principalmente ahí tenemos dióxido de carbono, agua y, bueno, y otros compuestos como nitrógeno, por ejemplo, que vienen del aire que se inyectó para la combustión, ¿sí? Acá, fíjense, tenemos los evaporadores de múltiple efecto. Fíjense, acá podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si no me equivoco, ¿sí? 7 evaporadores, o sea, una batería de evaporadores de múltiple efecto. Y fíjense que cada evaporador tiene como una chimenea, que en realidad no es una chimenea que se libera al ambiente, sino que es eh, se chupa, por decirlo así, de una etapa y tiene un caño que lo lleva hacia abajo de vuelta y se inyecta en la etapa siguiente, o posterior, depende cómo sea la circulación, ¿sí? Que eso justamente es lo que sirve de succión del vapor del licor que se evaporó en una etapa, ese vapor se toma y se lleva a otra etapa, justamente es el principio por el cual se utilizan los evaporadores de múltiple efecto. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, fundido de licor blanco. Si nosotros, perdón, del fundido al licor blanco, ¿sí? ¿Del fundido de qué? Del smelt. El smelt ese que habíamos tenido era el fundido, ¿se acuerdan? Las cenizas, los inorgánicos, que salen a la salida de la caldera de recuperación, ¿sí? El fundido se disuelve en agua o en licor blanco diluido, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para obtener el licor verde. Se llama licor verde porque tiene coloración verde, ¿sí? El licor verde se filtra para sacar las impurezas sólidas, dregs o escoria, habíamos dicho, ¿se acuerdan? El licor verde filtrado se mezcla con la cal era el hidróxido de calcio, se caustifica para formar el licor blanco. ¿El licor blanco qué era? Hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. El lodo de cal se separa para la calcinación. Acá lo que no está mencionando es que este lodo se lava previamente a la calcinación, ¿sí? Y del líquido de lavado de esta cal, el lodo de la cal, se, se recircula para la disolución del, del esmel, ¿sí? Esta es la reacción química que se produce para obtener a partir del carbonato el hidróxido, ¿sí? Y después este lodo de cal era lo que habíamos dicho que se lavaba y se mandaba al horno de cal. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, se entiende. Bien. Este es el horno de cal, ¿sí? Es horizontal. Es horizontal y giratorio, ¿sí? Entonces, se le agrega calor mediante fuel oil en general, ¿sí? Que es un combustible, se agrega calor, que ese calor lo que hace es, primero seca este carbonato de calcio,
que viene de la etapa de lavado, o sea, viene saturado de humedad, ¿sí? Viene con exceso de humedad de la etapa de lavado que habíamos mencionado acá. Acá. ¿Se acuerdan de esta etapa de lavado? Entonces, esto ingresa al horno de cal, primero se seca y después, debido a las altas temperaturas, empieza a descomponerse en óxido de calcio y dióxido de carbono. Es horizontal y giratorio y tiene una pequeña inclinación que es lo que va a producir que este carbonato de calcio o los químicos en general que estén ahí adentro, la fase sólida, esa mezcla entre carbonato de calcio y óxido de calcio, vayan avanzando en una determinada dirección. ¿Sí? Bien, avanzan y acá por este sector, digamos, se va recogiendo el óxido de calcio que se diluye con agua posteriormente para formar el hidróxido de calcio. ¿Sí? Avanza en este sentido. ¿Hasta ahí bien? Entonces, Sí, se entiende, se va entendiendo. bien. Vamos a hacer un repaso entonces, ¿sí? Nosotros tenemos el digestor, ¿sí? La planta de cocción, ¿sí? Pensemos en la cocción. Tenemos los chips de madera que van al digestor, ¿sí? Del digestor yo saco pulpa y licor negro. Tengo sodio y azufre y lignina y acá no llevo a leer, y hemicelulosa dice acá, ¿sí? Eso va a la etapa de lavado. Esto es un esquema simplificado, que quede claro, ¿no? Acá me falta el low tank, por ejemplo, ¿no? Pero no importa porque no es lo que más nos interesa. Es un esquema simplificado para que entendamos el ciclo. ¿Está bien? Sí, Vamos a la etapa de lavado. En la etapa de lavado yo separo la pulpa y ahí me voy a blanqueo, por ejemplo. ¿Sí? O máquina de papel si es que no tengo blanqueo. ¿Sí? Y ahí sigue la línea de pulpa que ya la vimos. Y por el otro lado, el líquido que sale de acá, yo me voy a la planta de evaporación. ¿Qué tengo acá? Licor blanco diluido con una concentración de sólido entre 14 y 18%. El otro gráfico decía 20, ¿sí? No importa el número. Si ustedes me dicen 14, 18, 20, está bien. Sepan que estamos más o menos ahí. En la planta de evaporación, acá tengo un esquema, una vez más. Acá vemos un solo evaporador, ¿sí? Como si tuviésemos un solo efecto. Recuerden que no es así, tenemos muchos efectos, ¿sí? Evaporador de múltiples efectos o de múltiples etapas, ¿sí? Lo que logro acá es convertir este licor negro débil en un licor negro concentrado con una concentración de sólido entre el 65 y el 75% de sólidos, ¿sí? A este licor negro concentrado le voy a agregar el make-up o la reposición de azufre y de sodio en forma de sulfato de sodio. Ya vamos a ver por qué. Este sulfato de sodio, perdón, este licor negro concentrado, más el make-up, yo lo mando a la caldera de recuperación, donde voy a producir, por un lado, vapor, que va para la producción de electricidad, ¿sí? Por el otro lado, los humos que van al precipitador electrostático y luego a la atmósfera, ¿sí? Y por el otro lado, el smell, que son los inorgánicos o la ceniza, entre comillas, que me quedan en la caldera de recuperación. ¿Sí? Este smell, que es principalmente carbonato de sodio y sulfuro de sodio, lo diluyo con agua o licor blanco diluido, ¿sí? Y eso va al circuito de calcio. ¿Sí? Todo esto dice circuito alcalino porque acá tenemos hidróxido de sodio. Acá no hay calcio en esta etapa, en esta mitad, digamos, ¿sí? ¿Sí? O en este ciclo, digamos, en esta parte. Este smelt disuelto es el licor verde, ¿sí? Acá dice licor verde, que tiene carbonato de sodio y sulfuro de sodio disuelto. Los dregs dice que son las cenizas residuales y otras impurezas, se eliminan, se sacan, ¿sí? Y esto entra al proceso de cautificación.
¿Cómo se produce el proceso de caustificación? Mediante óxido de calcio. El óxido de calcio en solución acuosa se convierte en hidróxido de calcio, ¿cierto? Recuerden que esto es una solución acuosa, ¿sí? Hidróxido de calcio más esto acá, el sulfuro de sodio no se va a modificar, va a quedar acá como sulfuro de sodio. Pero el carbonato de sodio sí se va a modificar y se va a convertir en, por un lado, carbonato de calcio e hidróxido de sodio. El carbonato de calcio precipita y se separa del resto. El resto que sería licor blanco, que es hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, que va de vuelta al digestor. ¿Sí? Y por el otro lado, este carbonato de calcio lo separo y lo llevo al horno de cal. En este horno de cal, mediante el agregado de combustible, que generalmente fue el oil, ¿sí? Yo convierto este carbonato de calcio en dióxido de carbono y nuevamente óxido de calcio para volver al proceso de caustificación. ¿Se entendió esto? Yo sí, al menos yo entendí bien. Sí, se entiende. Sí. Bien. Ahora, yo tengo por acá un make-up de sodio y azufre y acá tengo otro make-up de calcio. ¿Sí? ¿Cuál es el compuesto químico de calcio que a mí me sirve, que yo lo utilizo y realmente es el que reacciona? ¿No es este, el óxido de calcio? ¿Sí? Que es el que reacciona acá con el carbonato de... O sea, cuando se diluye en agua, se disuelve en agua, se convierte en hidróxido de calcio para reaccionar con el carbonato. ¿Sí? Sí, sí, así. ¿Y por qué yo pongo carbonato de calcio acá entonces y no pongo hidróxido de calcio? U óxido de calcio. No. ¿Por qué yo mi make-up hago carbonato de calcio y no pongo hidróxido de calcio u óxido de calcio? Ah, ¿De nuevo la pregunta? ¿cuál es el compuesto químico que yo necesito para que reaccione con el carbonato de sodio? Acá, con este. ¿Cuál es el que yo necesito? Este es el que yo necesito. Óxido de calcio. ¿Sí? ¿Por qué yo el make-up o la reposición lo hago con carbonato de calcio? ¿Por qué no compro óxido de calcio? Si el óxido de calcio es lo que yo necesito para que reaccione con el carbonato de sodio. Porque entonces podría producir hidróxido de sodio ni... Bueno, el otro viene del anterior, del licor verde. O sea que no se va a formar necesitamos separar el hidróxido de sodio. Si colocamos carbonato de calcio no va a formarse o sea, no se va a separar. Si colocamos carbonato de calcio no se va a separar. Sí, porque carbonato de calcio ya tenemos a ver, No, tenemos, ya me confundí ya. tenemos carbonato de sodio. Acá. Claro, Sí, tenemos carbonato de sodio. sodio, sí, al agregarle óxido de calcio vamos a formar el El carbonato de óxido de calcio. calcio se produce esa reacción que te da hidróxido de sodio, sulfuro de sodio y carbonato de calcio. Correcto. Tal cual, así era. Pero dijeron, no respondieron a mi pregunta.
¿por qué yo utilizo para la reposición de químicos, es decir, para lo que yo pudiera perder durante el proceso, por qué yo utilizo carbonato de calcio? Esto, acá, fíjense el make-up. ¿Por qué yo utilizo carbonato de calcio y no utilizo óxido de calcio? ¿Por qué yo cuando compro un camión de químico para reponer lo que yo pueda perder en el proceso, por qué yo compro un camión de carbonato de calcio y no de óxido de calcio? Si lo que yo uso en realidad es óxido de calcio, eso es lo que a mí me sirve para convertir el carbonato de sodio. Esto es lo que reacciona, no esto. ¿Por qué yo compro este y no compro este? No sé por qué quiero decir la disponibilidad. No sé La si, o sea, disponibilidad. si es posible comprar solo óxido de calcio y no carbonato de calcio. ¿Y a vos qué te parece? Y no, por eso mi instinto me dice que no. ¿Nos movemos por instinto acá? A No, ver, no, porque no sé, por eso pregunto, porque no sé. bien. Yo les pregunto, ¿qué pasa con el óxido de calcio cuando entra en contacto con agua? ¿Qué produce? ¿Qué pasa cuando el óxido de calcio entra en contacto con agua? ¿Qué produce? Un Se hidróxido. forma el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que va a ser posible que yo transporte óxido de calcio desde la fábrica en un camión, ¿sí? Y que eso no entre en contacto con la humedad? Difícil, ¿sí? Si Y entra en sí, contacto con la la humedad, verdad, si entra en ya contacto se con la forman. humedad, me va a producir hidróxido de calcio, que es recontra corrosivo. El óxido de calcio es recontra, te come la mano, literal. ¿Por qué? Porque tiene una reacción tan violenta que absorbe la humedad de la mano, te deshidrata. Y el hidróxido de calcio no es ni más ni menos que un hidróxido. pH 14 capaz que tiene. ¿Sí? Entonces, esto otro no es ni más ni menos que la piedra caliza. ¿Qué es una piedra? ¿Sí? Es una sal, fíjense, es una sal. Fíjense la estructura. Tenemos un metal y un ion que tiene presencia de un no metal, más oxígeno. ¿Sí? Esto acá no es ni más ni menos que la piedra caliza, que se compra en una caldera, en una cantera. La meto arriba de un camión y la puedo tirar en la intemperie y no pasa nada porque es una piedra. ¿Por qué compro eso? Primero porque es más barato. Segundo porque es más seguro. Y tercero, porque yo acá tengo la fábrica de óxido de calcio, que es mi horno de cal. El carbonato de calcio, este o este, que químicamente es igual, yo lo convierto a óxido de calcio en el horno de cal. Yo tengo la fábrica de óxido de calcio ahí. ¿Para qué voy a comprar este, que es probablemente más caro, más corrosivo, más peligroso, etcétera, etcétera? Imposible transportar óxido de calcio. Compro carbonato de calcio, que es más barato, más seguro, y lo puedo convertir en óxido acá en la fábrica. Y tengo la fábrica. Esta es la fábrica de óxido de calcio. ¿Se entiende? Van a ver cuando vayamos a la fábrica, no recuerdo si, creo que Cintia, vos ya fuiste, que están los bolsones de piedra caliza, ahí dice carbonato de calcio, piedra caliza dice. ¿Sí? Y este, si a mí lo que me sirve es el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, ¿por qué yo repongo sodio en forma de sulfato de sodio?
¿Por qué no compro hidróxido de sodio directamente o sulfuro de sodio directamente? ¿Será por el mismo motivo? Y por el mismo motivo, ¿sí? Por el mismo motivo. Esto es mucho más barato, más fácil de transportar, ¿sí? Y acá tengo la fábrica de sulfuro de sodio y carbonato de sodio a partir de sulfato de sodio, ¿sí? Me gustaría que veamos acá un poquito de redox, ¿sí? Un detalle nomás. ¿Pueden saber con qué número de estado de oxidación está trabajando el azufre acá? ¿Se acuerdan de eso? -2 creo que. -2 está trabajando acá abajo. Ah, sí, no me equivoqué. Mm. ¿Y acá arriba con cuánto está trabajando? ¿Con 6? 6, muy bien, con más 6. ¿Sí? 6,6. Entonces yo en mi caldera tengo que hacer que pase de más 6 a menos 2, es decir, que se oxide o que se reduzca. Que se oxide más. Se oxide más. Cuando alguien se oxida, ¿qué pasa con su número de estado de oxidación? Aumenta. Aumenta. ¿Puede aumentar más allá de 6 o no? No. No, por lo menos que nosotros sepamos en este planeta donde estamos viviendo ahora. Capaz que en otras Ujú. condiciones todavía no podemos hacerlo, bueno, pero por ahora, más allá de 6, no. Tiene que reducir su número de estado de oxidación, se tiene que reducir. Reducirse de más 6 a menos 2. Tiene que disminuir su número de estado de Ujú. oxidación, ¿sí? Ujú. Entonces yo tengo que trabajar en la caldera en condiciones oxidativas o reductivas. Reductoras. Reductivas. Reductoras, Reductoras. sí, reductoras. ¿Sí? O sea, yo voy a tener mucha o poca presencia de oxígeno en la caldera. Poca. Poca presencia de oxígeno, por lo menos para asegurar que esto se convierta a esto. ¿Sí? En esa etapa, yo voy a tener poco oxígeno. ¿Sí? Porque yo necesito, el oxígeno que hace, ¿sí? El oxígeno es el que oxida, ¿cierto? Esa es su función, digamos, por eso se llama, de ahí viene el nombre, ¿no? Lo que nosotros debemos lograr es que al haber poca concentración de oxígeno, el que oxide a la materia orgánica sea este azufre, ¿sí? El azufre oxida la materia orgánica y se reduce a él mismo, ¿sí? Pasando del estado de oxidación más 6 a menos 2, ¿sí? Una vez que eso ocurre, ya se me forma abajo la ceniza y en esa parte baja yo ya no vuelvo a tener alta concentración de oxígeno. Pero en la parte alta de la caldera sí, porque yo necesito darle a la materia orgánica la cantidad de oxígeno necesario para que se termine de combustionar. ¿Sí? Entonces, simplemente no vamos a entrar en la parte fina de la química, de la combustión, etcétera, etcétera, pero simplemente sepan que se regula la cantidad de oxígeno para asegurar que esta reacción sea en este sentido. ¿Sí? Eso nada más. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó alguna duda acá? Tenemos 2 minutitos para sacar alguna cuestión si es que quedaron dudas. ¿Cómo se logra esa reducción? Y por la temperatura de la caldera,
por la alta temperatura y la baja concentración de oxígeno. O sea, vos al tener una alta temperatura en la caldera, va a generar que la materia orgánica tienda a querer convertirse a una forma más estable, que es el dióxido de carbono y agua. Por la alta temperatura, la materia orgánica va a tender a combustionarse, Claro, a quemarse, sí. a quemarse. Y cuando eso ocurre, se convierte en dióxido de carbono y agua, pero para eso necesita el comburente, exacto, un comburente, ¿sí? Que oxide la materia orgánica. Normalmente sería el oxígeno, salvo que vos adrede reduzcas la concentración de oxígeno para que el oxidante sea otro. ¿Sí? ¿Cuál sería ese otro? El azufre. ¿Sí? Al no haber una buena concentración de oxígeno, el que va a actuar como oxidante va a ser el azufre. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Bien. Dejamos acá, si les parece. Nos queda un minuto igual. Nos queda un minuto igual. Por mí, estamos. Bien. Le había mandado una preguntita al grupo ahí que había quedado colgada. Ahí estuve macheteando y encontré la diferencia. Estuve mirando las diferencias. ¿Querés comentar en el grupo ahora? No, después me voy a leer bien primero. Bueno, dale. No, igual no te estamos tomando examen. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje. Pero sí encontré, sí, miré la carpeta de química de la madera y encontré. Mandá al grupo, por favor. No, que busquen. Bueno, está bien. Dejamos Dale, acá. dale, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chau, chau.